La paradoja de Roger Waters. El músico inglés dio un concierto el pasado 9 de diciembre acá en Quito y no solamente fue un gran espectáculo como siempre, sino una muy buena excusa para experimentar estas contradicciones que tiene el compositor, como todos conocemos. Roger Waters y su resistencia capitalista o capitalismo se leía en una de sus pantallas gigantes instaladas acá sobre un escenario en el que el compositor de Pink Floyd, Roger Waters, se presentó el sábado 9 de diciembre acá en Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este mensaje venía con un contradictorio o con su contradicción como siempre incluida, ya que las entradas para ver a este personaje no solamente eran precisamente baratas, iban de $55 a $300 la entrada. La paradoja, una de las tantas ligadas a la carrera de Roger Waters, un compositor que le dio forma a la música popular en los años 70 y que mientras se manifestaba en contra del autoritarismo del mundo como parte de un discurso político que se sostenía en las canciones que su banda Pink Floyd hacía, no supo cómo contenerlo dentro de este grupo. Roger Waters se tomó en serio su rol de líder, tanto que se imponía a los demás. Su último disco con Pink Floyd, The Final Cut, supuso la ruptura total entre él y los otros miembros de la banda. Waters quiso sacar este disco con las canciones que todos rechazaron para The Wall por considerarlas malas, y llegó a despedir a Rick Wright, tecladista fundador del grupo, en 1979. Esta paradoja detrás de Waters poco tiene que ver con ser millonario por su trabajo, por enriquecerse con las herramientas capitalistas ligadas a la industria musical, o por ser una especie de socialista convencido, con un discurso que en parte tiene mucho sentido, como su exigencia a Chevron de que pague por la remediación ambiental que se pudo percibir en el show en Quito, o en su defensa de Palestina. Y a veces su discurso, que quiere abarcarlo todo, no logra tener ese sentido. Continuando, especialmente su defensa de Rusia y Vladimir Putin frente a la invasión a Ucrania. El 9 de febrero del 2023, invitado por Rusia, Roger Waters habló sobre la ocupación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si bien calificó la invasión de ilegal, dijo que fue provocada por las fuerzas del oeste. Waters tiene entre sus ojos la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y a Estados Unidos. En nuestra opinión, en la opinión de este medio, la única medida sensata hoy es pedir un alto al fuego inmediato a Ucrania. No hay que gastar ni una sola vida más, ni ucraniana ni Rusia. Todas son preciosas a nuestros ojos, esto dijo Waters. Alguna vez se refirió a Vladimir Putin como un gángster, pero en una entrevista con el medio Berliner Zeitung, días antes de su intervención ante el Consejo de Seguridad, dejó muy en claro que entre el 2022 y el 2023 su criterio había cambiado, sobre todo por escuchar podcasts que traducirían los discursos de Putin y por la idea de que el presidente de Rusia estaría haciendo lo que un mandatario común en su posición debería hacer. Según las voces independientes que escuchó, Putin gobierna con cautela, tomando decisiones por consenso en el gobierno de la Federación Rusa. También existen intelectuales críticos en Rusia que llevan argumentando contra el imperialismo estadounidense desde los años 50, y una frase central siempre ha sido Ucrania. Es una línea roja, un red flag. Debe seguir siendo un estado tapón neutral. Si no sigue siéndolo, no sabemos a dónde nos llevaría. Todavía no lo sabemos, pero podría acabar en una tercera guerra mundial, dijo Waters en una entrevista. Roger Waters en una. Es muy difícil entender
todo lo que Waters quiere decir y conseguir, y él estaría convencido de tener la razón y de decir las cosas de manera correcta. Piensa que está en el lugar exacto, y si hay críticas hacia lo que cree o pronuncia, son porque se lo malinterpreta o porque existe un lobby por ahí en su contra. No en vano, al inicio de los conciertos de su gira This Is Not a Drill, con la que llegó a Quito, Waters pidió que quienes no estaban a favor de sus ideas políticas se fueran a un bar cercano hasta terminar el show. Usaba la expresión "fuck off". En Roger Waters conviven el tipo que ayudó a que un centenar de familias recuperaran los restos de los soldados argentinos desaparecidos en la Guerra de las Malvinas, como lo cuenta Leila Guerreiro en La Otra Guerra, y él justifica esta invasión a Ucrania asegurando que él estaría defendiendo a Putin si es que lo compara con Biden, presidente de los Estados Unidos. También ha sido acusado de antisemita hasta por ex colaboradores, un tema que motivó un documental estrenado en septiembre en 2023 titulado The Dark Side of Roger Waters. En una nota para la revista The Rolling Stone, el reconocido productor Bob Ezrin, con el que la banda hizo The Wall y luego 4 discos adicionales ya sin Waters, aseguró que no se oponía a que Waters cuestionara la política israelí, pero dijo: si su lenguaje promueve directa o implícitamente esta erradicación del único Estado judío del mundo, entonces eso es absolutamente antisemitismo, en su opinión. En febrero del 2023, Polly Samson, novelista, letrista de estas canciones de Pink Floyd desde 1987, y esposa de David Gilmour, guitarrista, compositor y cantante de este grupo, acusó a Waters de antisemita y de apologista de Putin. Además dijo que era un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, que hace fonomímica, misógino, enfermo de envidia y megalómano. Waters se ha ganado estos insultos dentro de una parte del círculo interno de Pink Floyd. Él, como ex líder de esta banda, que tras su salida buscó reinventarse, ya que era su principal compositor, desarrollador de conceptos de los discos y el responsable de casi todas sus letras, quiso que Pink Floyd muriera con su decisión de partir. Gilmour y Nick Mason, el baterista, pelearon en el nombre de la banda porque querían seguir adelante, incluso sin que Waters quisiera, y los dos ganaron. Waters se refiere a ellos como Fox Floyd. En febrero del 2023, en una entrevista para The Daily Telegraph, Roger Waters fue excesivamente duro con su ex compañero o sus ex compañeros de la banda, y dijo que su problema con ellos era que no saben componer. Fue más allá. Bueno, Nick nunca fingió, pero Gilmour y Rick Wright, el tecladista, no saben escribir canciones, no tienen nada que decir, no son artistas. El remate es igual de violento, no tienen ideas ni una sola entre las dos, nunca lo han tenido, y eso los vuelve locos. El Roger Waters de la música de Pink Floyd, George Roger Waters, nació el 6 de septiembre de 1943 como el último hijo de Fletcher y Mark Waters. Su padre murió durante la Segunda Guerra Mundial cuando Roger tenía apenas 5 meses de nacido, y luego su familia se mudó a Cambridge. Fue ahí donde Roger entabló amistad con Roger Sid Barrett, y ambos formaron una banda. Cuando fueron a Londres a estudiar a la universidad, en Londres fue Waters quien contactó a sus compañeros en la Facultad de Arquitectura y Nick Mason y Rick Wright para que se unieran al proyecto. Así nació la banda. En 1967 lanzó su primer disco, The Piper
at the Gates of Dawn, con composiciones en una gran mayoría de Barrett. Sin embargo, poco tiempo después, el guitarrista y cantante sufriría una crisis mental que no dejaría dudas. A Waters, Sid debía irse del grupo y él tomaría la decisión de sacarlo. Poco tiempo después de la expulsión de Sid Barrett, Pink Floyd contrató a David Gilmour para que tocara la guitarra y cantara en conciertos cuando Barrett perdiera su conexión con la realidad. Con la salida del principal cantante, guitarrista, compositor Gilmour pasó a ser miembro oficial y apareció un problema grave. ¿Quién iba a hacer las canciones? Waters ya tenía decidido las acciones, tomó las riendas y en al menos 4 años, entre 1968 y 1972, llegó a perfeccionar el arte de hacer canciones. En ese tiempo, Pink Floyd lanzó discos con temas que parecerían ser experimentos no terminados y en búsqueda de algo de que la banda finalmente encontrará en The Dark Side of the Moon en 1979. El disco los hizo estallar hasta el infinito. Es uno de los más vendidos en la historia de la música. Este sería el álbum ideado por Waters, en el que mezcló la experiencia de Barrett con la idea de que la idea del ser humano post-desarrollo industrial estaba condenada a la búsqueda de dinero, a no tener tiempo y a la incapacidad de darse un descanso y evitar esta desesperación. El disco monumental con música compuesta por Waters, Gilmour y Wright. De este éxito siguió The Wish You Were Here en 1975, otro disco colaborativo con música de todos y letra de Waters. Pero aquí se empezaría a ver los cambios. Roger Waters empezaría a tener más presencia como cantante principal en 3 de los 5 temas del álbum. Y ya con eso, el monstruo ya se había despertado. De ahí en adelante, desde Animals en 1977, pensando por The Wall en 1979 hasta The Final Cut en 1983, todo se trataría de una visión artística de Waters por encima de los que los demás podrían ofrecer o decidir. Waters llevaría las canciones y aceptaría mínimas colaboraciones del resto, específicamente de David Gilmour como en Comfortably Numb, y cantaría la gran mayoría de los temas. En 1985, Roger Waters intentaría poner fin a Pink Floyd a través de una demanda, pero Gilmour y Mason lucharían para evitar y arreglar extrajudicialmente, al menos en 2013. Waters lamentó haber hecho esta demanda a sus excompañeros. Pink Floyd seguiría existiendo después de Waters. Gilmour invitó de vuelta a Rick Wright y en 1987 lanzarían a Momentary Lapse of Reason, y en 1994 aparecería de Davidson Bell, discos importantes en la historia de Pink Floyd. En el 2008, Eric Wright moriría por un cáncer de pulmón. Roger Waters es un animal del rock de antaño, un rockero de los 80, que si bien lo suyo era dar un espectáculo que se siente más grande que la vida, a veces no es capaz de ver más allá de sus narices. Está bien que un artista como él defienda las causas que quiera y que tenga las herramientas para hacerlo. No va a haber o no va a ser el primero, y por el estado de las cosas en el mundo de la música quizás sea de los últimos que quede haciéndolo. Pero mientras tanto hay bandas y proyectos que se preocupan porque estos precios de las entradas no sean impagables o que su gasto de energía sea mínimo. Usando fuentes más limpias, Waters sigue en el sendero del discurso, en una época en que el discurso también se debe sostener con acciones.
Roger Waters no es perfecto y lo sabe. Fue el intratable de Pink Floyd que sostuvo el kiosco mientras se quedaban sin compositor, y el que compuso una fábula en contra del capitalismo y el autoritarismo que despreciaba al ser humano, como lo hizo en Animals, mientras minimizaba el aporte del resto de miembros de la banda, muchas veces con la imposición de quien se cree por encima de los demás. Nick Mason describiría muy bien esta actitud de Waters en una entrevista en Rolling Stone, donde creo que el problema es que Roger no respeta a David y cree que componer lo es todo, y que hacer o tocar la guitarra y cantar es algo que no diría que cualquiera pudiera hacer, pero que todo debería juzgarse por la composición más que por la forma de tocarla.